Hola, muy bienvenidas y bienvenidos todas, todos, todes. Iniciamos en el Observatorio Sociedad y Género junto con el doctor Rodrigo Azócar González los diálogos de investigación social con perspectiva de género. Hola Victoria, buenas tardes. Buenas Gracias a las tardes. personas que nos están mirando y también proponerles este viaje que estamos iniciando con Victoria para dialogar en torno a la investigación social con perspectiva de género. Bienvenidos y bienvenidas. Antes quisiéramos presentarles brevemente en qué consiste el Observatorio de Sociedad y Género. Data del año 2008, junto al doctor Rodrigo iniciamos esta aventura, ¿cierto?, de crear una instancia que permita abrir espacios a la investigación, a la capacitación, a generar diálogos que se materialicen en la articulación de propuestas. Ya hemos realizado varias actividades en nuestra página del observatorio. Si están interesados en verla, pueden apreciar que hay una serie de actividades que se han realizado en estos años. Esta aventura que iniciamos hoy día nos tiene con mucho entusiasmo porque vamos a poder compartir varios elementos. Rodrigo les va a contar sobre algunos elementos que tenemos en el observatorio y que nos da muchísima satisfacción en realidad. Así es, Victoria, como tú decías, desde el año 2008 estamos trabajando en una instancia de investigación, capacitación y diálogo que es desde una perspectiva interdisciplinar que se materializa en la articulación de propuestas, proyectos de investigación, también en un trabajo en equipo. Somos un equipo de personas multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, Sí. que trabajamos con la intención de abrir espacios de diálogo, de discusión en torno a los temas vinculados a la sociedad y al género, que son las preocupaciones que tenemos dentro del observatorio. Tenemos una organización interna que, como tú lo decías, Victoria, es una organización que no es jerárquica, ¿no? Que está en función de eh, proponer espacios de trabajo y de promoción de ciertos temas y ciertos niveles de investigación. Si quieres lo presentas, Victoria. Así es, nuestra estructura básica es una dirección social a cargo del doctor Rodrigo Azócar, una dirección ejecutiva que recae en mi persona y un conjunto de colaboradoras y colaboradores de distintos lugares. Rodrigo, tenemos gente de los más variados espacios. Y de diferentes partes del mundo, además. Así es, contamos con un apoyo intelectual, porque eso hay que decirlo. Esta es una entidad autogestionada, no percibimos financiamiento, nuestros proyectos han sido por amor al conocimiento, verdaderamente. Así es. Y se generan, Victoria, desde esta perspectiva de los diálogos, del mundo de las ciencias sociales y las ciencias naturales, como concurrencia de lecturas interpretativas de la realidad, y resultan ser un escenario posible de sensibilización, eh, como lo indica acá la diapositiva que seguramente ustedes ya están viendo, aún en el contexto de una posmodernidad que pareciera relevar un mundo de mercado y signos de individualismo, ¿no? Que Que son estas fue, características. así es, que lo que nos motivó, Rodrigo, a pensarnos desde otros ámbitos con autonomía, ¿cierto? Con la posibilidad de generar espacios de conversación, de reflexión. Y al alero de eso han ido surgiendo también nuestros proyectos académicos que hemos podido ir materializando en el paso de los años con distintas variantes. Rodrigo es un experto, no nos gusta mucho esa palabra, ninguno de los dos, pero hay que reconocer que se ha dedicado al estudio de las masculinidades, que es un campo exploratorio maravilloso para los estudios de género, y él tiene sus trabajos, sus ponencias, Rodrigo, que han sido un aporte verdaderamente. Y ahora lo más interesante es que podemos irlos integrando a Así los es. debates curriculares. Yo creo que eso han sido un
espacio maravilloso de crecimiento. Así es, Victoria. Y además, destacar la trayectoria que has tenido tú también como nuestra directora ejecutiva en torno a investigaciones que van, yo creo que tú lo puedes contar mejor, pero desde ámbitos tan variados que se concentran además en esta preocupación por el sujeto en su contexto eh, y sobre todo estas cuestiones que le afectan en función del sistema social, del sistema político, económico en el cual estamos insertos. Y sobre todo, algo que a mí me parece muy interesante, esta preocupación por las ciencias, ¿no? Por género y ciencia, las mujeres en la ciencia. Tú también tienes investigaciones muy bonitas, publicaciones en torno a este tema que quizás está invisibilizado, ¿no? Además en nuestra academia. Las mujeres están invisibilizadas en la academia. Cierto, y no solo en la academia, sino que la sociedad entera, esta que nos convoca también a pensarlas con Rodrigo, ha tenido que ver con los grupos excluidos históricamente, necesitan ser visibilizados y ojalá lográramos, ¿cierto?, una sociedad justa que pudiera poner al centro las necesidades que muchas personas tienen desde sus identidades de género, identidades en sexualidad. Bueno, ambos pertenecemos a una red, ¿cierto? Así es. El Laboratorio Iberoamericano, que tiene un nombre muy largo, Rodrigo. Siempre, Laboratorio Interamericano de Estudio de las Sexualidades. exacto. Sociohistórico. Sociohistórico. Muy interesante. Y desde todas esas perspectivas, bueno, hemos querido compartir con ustedes y podríamos contar a quienes estén con nosotros esta idea que surge, ¿cierto?, de las conversaciones permanentes que con Rodrigo tenemos de generar estas cápsulas. Así Rodrigo, es. por favor, cuéntanos. Sí, hemos planificado el desarrollo de 14 cápsulas que van a analizar desde perspectivas muy distintas eh, algunos elementos esenciales de la investigación cualitativa. Hemos planeado un itinerario temático que está compuesto por estas cápsulas y la intención es que sean un espacio de aproximación a la metodología, a la investigación cualitativa, desde estas perspectivas tan disciplinares, con perspectiva de género, ¿no? Victoria, si te parece, puedo ir nombrando las cápsulas para que vamos comentando. ¿Sí? Perfecto. La primera cápsula, que es la que estamos desarrollando ahora, es una cápsula de presentación de la investigación social, de presentación del observatorio y este planteamiento de las bases desde las cuales vamos a construir esta propuesta eh, de avance y de promoción de estas miradas de investigación. La cápsula 2 corresponde al problema de investigación, Victoria. Sí, este es un elemento interesante que queremos destacar, dedicarle un espacio de forma eh, específica, considerando que a veces cuesta identificar aquello o aquel fenómeno que tiene estatus de investigación. Nuestra realidad, nuestro contexto, aparte de la pandemia, es un contexto de múltiples posibilidades para observar fenómenos, ver su desarrollo y buscar salidas. Y en ese sentido nos parece que podemos dedicar un tiempo específico a hablar qué es un problema de investigación, cuáles son sus componentes, cuáles son también los dominios de la investigación cualitativa, que es nuestro Así interés, es. ¿cierto? Por dar solución a ciertos problemas, aunque sea en términos teóricos, siempre hay un tránsito posterior hacia una praxis. Muy bien. Victoria, la cápsula 3 Tres. es la cápsula pregunta de investigación. Y en la pregunta de investigación es como la culminación de la problematización, de alguna manera. Y sin duda, construir una pregunta de investigación tiene varios niveles, varias categorías que nosotros vamos a tratar de abordar desde sus categorías explicativas, comparativas, descriptivas, pero fundamentalmente reflexionar junto a ustedes
cómo construirla de modo que pueda integrar varias categorías y que cuestione un fenómeno que no sea posible de ser respondido a través de un manual. Así es. La cápsula 4 tiene que ver con la construcción de los objetivos, ¿no? Que es importante para cualquier investigación. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Rodrigo, con los estudiantes en esto? Yo creo que ha sido principalmente compleja, porque hay cierta confusión en torno a el sentido, el valor que tienen los objetivos dentro de una investigación, puesto que normalmente se entienden como ideales, ¿no? Como metas. Eh, y la verdad es que tenemos que trabajarlos también desde una función del cumplimiento que puedan tener, que sean alcanzables, que sean también una propuesta de Evaluable. trabajo, evaluables, exactamente. Es interesante y todo, y tiene una lógica también construir lo que dices tú, que no es un anhelo ni es un deseo particular, ¿cierto? El objetivo es un logro, lo que se espera a partir de un diseño investigativo. De allí que tienen también sus posibilidades, diferencias, complejidades, y eso es lo que queremos trabajar. Así es. Y en la cápsula 5 vamos a trabajar sobre marco teórico y sus componentes. A mí me encanta ese tema, Rodrigo. Y hemos, en la construcción de un marco teórico, y comentábamos un tiempo atrás, Rodrigo, sobre esto, ¿te acuerdas que Así es. cada marco teórico tiene su identidad? Muchos equipos podrían estar o personas investigando una temática, pero el marco teórico es una construcción tan propia de quien investiga. La lógica de selección de autoras, autores, cómo hace esta conversación teórica, ¿cierto? A través de su selección temática e incluso con posturas a veces diametralmente opuestas. Así es. Victoria, el capítulo 6 o la cápsula 6 vamos a comenzar a abordar el marco metodológico que lo hemos dividido en varias partes. Y la Uh-huh. primera de este capítulo 6 va a corresponder al paradigma y el enfoque de investigación, Victoria. En ese sentido, bueno, hay que insistir, nosotros con Rodrigo vamos a generar diálogos más bien, ¿ya? Eh, Parecerán en algún momento instancias como académicas, ¿ya? Pero no son lecciones acabadas, muy por el contrario, son para iniciar diálogo. Así es. En este sentido, el paradigma es elegir, situarnos, desde qué perspectiva miramos nuestro fenómeno a investigar. Y con Rodrigo siempre hacemos una opción por este paradigma que surge a partir de los escritos de Morín e incluso anterior a él, los debates de cómo las ciencias abordan el mundo. Y ese paradigma, ese gran techo que nos cobija para pensarnos, es la complejidad, que es Exactamente. muy contrario a la linealidad, Rodrigo, ¿cierto? Esta linealidad de la causa y efecto. Así es. Y es complejo en el sentido, como lo dice Morán, de todos los elementos que están involucrados en la construcción de una mirada del mundo, ¿no? De cómo elaboramos ese mundo en función de diferentes elementos que intervienen, que no tiene que ver con que sea difícil, ¿no? No es complejo en ese Sí. sentido, no que se puede confundir. Ah, Pero lo vamos a ir a analizar en profundidad. Y la cápsula 7, correspondiente a la segunda parte del marco metodológico, vamos a desarrollar la idea de muestra y criterios. ese es otro tema porque siempre aparece las herencias del positivismo detrás de esto. Bueno, ¿cuántos sujetos serán los Así es. más representativos? La muestra ya sabemos que es una porción pequeña de una población que comparte determinadas características, pero generalmente en los estudios cualitativos una muestra no requiere una mayor cantidad de personas o sujetos o fenómenos para que garantice la calidad y la profundidad. La investigación cualitativa hace una opción por la autenticidad del fenómeno y por la profundidad. Así que vamos a ver de qué se trata y qué criterios podemos aplicar en esta selección de personas o fenómenos que están en nuestro estudio. Muy bien.
En la cápsula 8, correspondiente a la tercera parte del marco metodológico, vamos a trabajar sobre la caracterización de sujetos y sujetas de investigación. Sí. ¿Cómo te ha ido a ti con respecto a este tema, Rodrigo, cuando trabajamos la caracterización? Sí, mi experiencia es, yo diría que tiene de varios elementos que se podrían comprender. Sobre todo pensando que muchos estudiantes, muchas estudiantes, al momento de caracterizar, tienen dificultades de poder dar una visión cercana a los sujetos, ¿no? Mm, Y esa caracterización, por tanto, está un poco teñida por lo que el investigador, el grupo de investigación quiere conseguir. Y además requiere de una profundización práctica, empírica, interesante. Debemos recuperar información que está disponible teórica y empíricamente para hacer esa construcción. Eso no siempre ocurre. Por tanto, hay un proceso allí sí. por desarrollar. Y aparecen más regularmente criterios de exclusión, que Exactamente. a veces son eh, demasiado artificiosos, lo cierto es que son innecesarios, por eso hay que verlo con otra perspectiva. Así es. En la cápsula 10, perdón, la cápsula 9, vamos a trabajar sobre los resguardos éticos y el consentimiento informado. Muy importante. Este elemento es precioso, es precioso porque además toca muchos aspectos que tienen que ver con la posición ética de quienes investigan, pero además esos resguardos hoy día tienen una base teórica interesante. Tenemos un marco jurídico, ¿cierto?, que ha contribuido también a delimitar las acciones en materia de investigación con las personas. Y hasta hace muy poco, diría yo, que se pensaba que este resguardo ético tocaba como la experiencia clínica solamente. Hoy día nos hemos dado cuenta la importancia que haya esta reflexión en quienes investigan y que puedan llevarlo al mundo de la investigación social y pensar que estos resguardos y esta profundización de derechos que implica el consentimiento informado debe salir del rito. Así es. Y es mucho más que eso, es una reflexión conjunta que hacen quienes investigan con los supuestamente investigados. ¿Mm? Y que genera un vínculo importante y digno Muy de... valioso. Así es. Vamos a la cápsula 10. En esa cápsula, que es la última del marco metodológico, vamos a trabajar sobre la entrevista y sus componentes. Uy, aquí tenemos tanto para comentar, Rodrigo, porque siempre insistimos con nuestros estudiantes, porque como compartimos esta tarea en la academia, de poder visualizar que la pregunta es un elemento para reflexionar, generador de problematización. Por tanto, no estamos buscando si las personas saben Así sobre el es. tema, salvo que sea el proyecto en sí mismo ese, saber niveles, conocimientos. Ni tampoco esperamos, es cierto, obtener la teoría de nuestros investigados. Por tanto, el acto de preguntar ya encierra de alguna manera un sesgo de poder, quien maneja la información. Por tanto, construir una entrevista tiene una significación profunda. La autenticidad de la respuesta depende muchísimo de que la construcción de la entrevista sea muy natural, sea sólida, sin descuidar el rigor, ¿cierto? Pero que sean preguntas más bien problematizadoras y no enjuiciadoras. Así es. En el capítulo 11, que corresponde a la primera parte del procesamiento de datos, vamos a trabajar sobre análisis, contenido y discurso. Aquí ya este es, diría yo, uno de los nudos, Rodrigo, que tiene mayor complejidad y creo que lo comentamos en otro momento, que efectivamente el proceso de análisis está vinculado a la experiencia también, el contacto con la literatura, con el conocimiento, porque a veces puede resultar un análisis más bien descriptiva
de lo que ocurre, de lo que acontece, de la riqueza que se obtiene de los discursos de las personas. De allí que el análisis implica una profundización en lo teórico y también la posibilidad de hacer uso de la hermenéutica como una herramienta de suyo de la investigación cualitativa. Y como no es una arbitrariedad, nosotros hemos hecho una propuesta ahora de análisis de contenido de discurso, ¿cierto? Y trabajar la matriz categorial, que es de Sí. donde vamos a extraer elementos. Justamente la cápsula 12, que es Mm. la segunda y última de procesamiento de datos, vamos a trabajar específicamente aquella matriz categorial que tú estabas comentando, Victoria. Y que es una tremenda herramienta para el análisis, poder situar, y creo que dada la historicidad que tiene la investigación social y como permanentemente demostrar que es parte de la ciencia, que tiene rigor, vamos a ver esos elementos, de qué manera hacer coherente un proceso, ¿cierto? Y aplicar ciertos criterios de rigor en la investigación social que nos permiten a quienes investigamos estar como cautelando que el fenómeno epistemológico que le subyace a la investigación esté considerado. Está el sujeto, está la relación del sujeto con el mundo, etc. Y precisamente el siguiente punto, que es la triangulación en la cápsula 13, tiene que ver con esta capacidad de poder mirar e interactuar con este mundo, ¿no? Y creo que de alguna manera en todos los procesos de investigación tiene momentos duros, diría yo, el trabajo mismo. Se producen ciertas frustraciones y cuando es uno quien está inmerso en el trabajo, inmersa, ve menos. De allí la importancia del equipo, el compañero con quien discutir nuestros proyectos que han sido Así siempre es. discutidos entre nosotros, ¿ya? Y que han permitido otra mirada, aire, luz, no sé a lo que vemos. Es súper significativo esta posibilidad de ser rigurosos, pero que no signifique una camisa de fuerza para pensar con libertad también. Así es. Y la última cápsula, 14, vamos a Mm, trabajar sobre hallazgos y conclusiones. hermoso. Ahí ya cuando uno empieza a decantar qué es lo que ha hecho, digamos. Y además viene el momento de empezar a pensar lo que debió haber hecho. Porque ningún proceso, ¿cierto? Ningún proceso de investigación es acabado, siempre va a significar que los hallazgos, los datos que obtuvimos, que extrajimos del estudio, no es repetir lo que ya vivimos, sino que extrajimos, diferenciarlo de aquellas conclusiones que son esas reflexiones donde ya se pueden liberar, digamos, de ciertos ritos quienes investigan para pensar nuevas propuestas, nuevas problematizaciones, qué ha pasado con los propios procesos internos, porque no nos deja indiferente a nadie lo que investiguemos. Así es. Y con eso terminamos este itinerario temático, Victoria, y la propuesta de cápsulas que estamos seguros van a servir para profundizar y para aprender también a investigar desde esta perspectiva cualitativa. Querido Rodrigo, espero nos reencontremos prontamente para empezar con la cápsula 2 a Así es. trabajar entonces el problema. Gracias, Todo mi Victoria. cariño. Nos despedimos de nuestras amigas, amigos. Esperamos verles pronto. Gracias. Chao, gracias.